Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de método matemático para estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Eh, Hoy nosotros vamos a trabajar la serie compleja de Fourier. Ya en una clase previa vimos sistemas ortogonales y además luego vimos, sistemas de funciones ortogonales. Y después vimos entonces las series trigonométricas de Fourier y seno, coseno, serie coseno. Y entonces hoy vamos a seguir con la eh, serie de Fourier, serie compleja y aplicación a la serie de Fourier para la resolución de ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar. Entonces, este material que ustedes tienen aquí, que ya fue el que le envié a su grupo, empieza en esta parte con un repaso, recordando lo que es un sistema ortogonal. Entonces, el sistema ortogonal u ortonormal de vectores, que es igual a la delta de Kronecker. La delta de Kronecker es igual a 1 si el elemento, si I y J son iguales, o sea que el vector y es igual a 0 si son diferentes, entonces lo indica que es ortogonal y es normal al mismo tiempo, ya lo habíamos establecido. Una foto del señorito Fourier aquí y además repasando lo que es el sistema trigonométrico, que es un sistema L2, es una base de L2. Es un sistema coseno que ya vimos anteriormente y ya aquí está normalizado porque también ese proceso de normalización lo vimos en la primera clase también. Otro ejemplo, recordando de dos funciones que son ortogonales. Aquí. Y además este proceso de construcción de la serie de Fourier también lo dimos desarrollada en torno de un sistema donde para calcular los coeficientes de Fourier correspondiente a ese sistema. También habíamos representado la serie de Fourier desarrollada en un sistema ortogonal y cómo se calculaban los coeficientes, eso lo demostramos también, introduciéndolo ahí, y de manera general con una función de peso. Estos ejercicios también, nosotros habíamos marcado como ejercicio lo que están aquí como número 2, que lo marcamos directamente desde el libro de matemática avanzada para estudiantes de ingeniería, de Denis Hill, que ustedes lo observaron. Y en una segunda clase, esos ejercicios los resolvimos. O sea, se le presentó el material con los ejercicios resueltos. Se le presentó el material con los ejercicios resueltos cuando introdujimos la serie trigonométrica de Fourier, que también ese material ustedes lo tienen. Hablamos del proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt y ya aquí, en esta parte, bueno, esta fue la serie que ya nosotros en la clase anterior calculamos esos coeficientes. Lo único que cuando nosotros calculamos los coeficientes no le pusimos aquí A mayúscula y aquí pusimos A minúscula su 0 sobre 2, o sea que este era A minúscula su 0. Eso lo demostramos en la clase anterior, esos coeficientes, repitiendo el mismo proceso que hicimos de manera general. Nosotros dijimos que aquí van a aparecer de manera natural las funciones especiales. ¿Por qué? Porque, bueno, los polinomios de Legendre era también un sistema ortogonal con respecto a un producto.
Y aquí entonces estamos dando la fórmula de Rodríguez para calcular los polinomios de Legendre. Que la fórmula de Rodríguez también está para otro polinomio. Esa fórmula de Rodríguez tiene diferentes formas. Por ejemplo, aquí se ilustra la fórmula de Rodríguez. La fórmula de Rodríguez con derivada, pero de ella yo la puedo acomodar a tener la consumatoria si escribo la expresión del binomio de Newton antes de derivarlo. Lo escribo en forma de sumatoria y después derivo y se convierte también en esta expresión que es equivalente. Pero esta con derivada usted lo puede trabajarlo, puede la derivada 0 es no derivar y sería aquí elevado a la c, o sea, elevado a la 0 y esto, y el polinomio primero de Legendre es 1. Y seguir de manera sucesiva derivando y le aparecen los polinomios de Legendre. Recuérdense que yo le dije que la práctica de funciones especiales ya está ahí, la voy a dar, está digitada aparte. Este procedimiento aquí es la demostración de que los polinomios de Legendre forman un sistema ortogonal en este intervalo. Recuérdense que lo que se está mostrando aquí es y para recordar, con la función de peso igual a 1, porque no está aquí, ¿verdad? Entonces, recuérdense que lo que había que demostrar era que este producto, que era el producto de dos polinomios de Legendre, o sea, esta integral, venía dada y daba 0. O sea, con cualesquiera dos polinomios de Legendre, que esta integral evaluada desde menos 1 a 1 daba 0. Entonces, demostrar que esta integral daba 0 es fácil. Demostrar que esa integral daba 0 es fácil. Pero se recurre a utilizar la fórmula de Rodríguez. Y es un proceso de integral por parte, que voy a explicar de manera estructurada. Entonces, aquí también le dice que los polinomios asociados de Legendre se usan en muchas partes. Por ejemplo, se usan en física para la ecuación de Schrödinger, entre otras cosas, que a nosotros por el momento no nos interesa porque simplemente trabajamos esa parte aquí. Bueno, lo primero que se ha hecho aquí para demostrar que esa integral da 0 es reemplazar los polinomios por su respectiva fórmula de Rodríguez, que son esta señorita que está aquí. Recuérdense que el primer paso era coger dos polinomios cualesquiera genéricos y por eso escribimos uno con m y otro con n. Luego entonces aquí se ha reemplazado los polinomios con su respectiva fórmula de Rodríguez. Entonces, lo que le está diciendo aquí es que nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un proceso de integración por parte. O sea, nosotros queremos resolver esa integral y para integrar por parte, o una parte elegimos como u y la otra la elegimos como db. Pero también se recuerda que si usted tiene la derivada enésima, eso es igual a derivar la anterior, la m-1 una vez. Entonces,
Entonces, habiendo integrado por parte aquí, usted observa a quién se cogió como U y a quién se cogió como DB. Por ejemplo, ¿quién se cogió como U y quién se cogió como DB para hacer la integral por parte? Ya que está hecha aquí. A quien se cogió como DB, bueno, vamos a escribirse. Pizarra número 1. Porque ya el otro proceso es seguir integrando por parte. Y entonces ahí se debe llegar a la expresión. Pizarra número 1. Para ilustrar nada más la parte de la integral por parte, porque la otra integral se va a seguir haciendo por parte otra vez. Entonces tenemos lo siguiente. Recuérdese que la expresión de integral por parte es la integral de U, por ejemplo, por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. Entonces, ya aquí, esto es esta integral. Y aquí está el U por B. Claro que como una integral definida, todo lo va a evaluar desde menos 1 a 1. Entonces, esta integral de aquí fue la que se distribuyó en un U y en un dB. Obviamente que lo siguiente, por ejemplo, allá lo dice a quien cogió en la presentación, pero de aquí nosotros mirándolo, lo debemos obtener. Por ejemplo, si nosotros tomamos a U como la derivada enésima con respecto a X de X cuadrado menos 1 elevado a la M. Entonces, du sería igual a la derivada M más 1 respecto a X, M más 1 vez de X cuadrado menos 1 elevado a la M. Si cojo entonces el otro, el dB, como la otra parte de aquí, que es la derivada N más 1. Pizarra número 2. Mi dB igual a la derivada enésima con respecto a X de X cuadrado menos 1 elevado a la de X. Y si integro, entonces mi B sería igual a la derivada N menos 1 con respecto a X, N menos 1 vez de X cuadrado menos 1 elevado a la N, ¿sí o no? Ya entonces escribiendo, la integral de U por dB es igual a U por B. Recuérdense que tengo a mi U y a mi B, que no lo voy a poner todo esto. Pero sí, lo puedo poner si quiero, pero bien. O sea, ya está puesto lo que quiero decir. Mire, U por B. B. O sea, este B y este U. ¿Lo está viendo, jóvenes? Sí, maestro. Y entonces cuando incluye en la otra integral se ve automáticamente la otra integral también. O sea, ya no lo tengo que escribir. O sea, si lo quiere escribir, lo escribe aquí. Mire, esto es B por U.
Y aquí todo esto es de U. O sea, este con este es el de U. Pero ahí ya se ve quién es de U. Y este es el B. Entonces, automáticamente ahí se vio quién se tomó como U y quién se tomó como DB para hacer el proceso de integración por parte. Voy a volver ahora a la transparencia. Y si usted quiere, ese proceso es bueno que usted lo tome con 3 polinomios cualesquiera de leyenda. Y lo sigue. Entonces, el proceso que se va a seguir es con esta integral que está aquí, volver a integrar por parte otra vez. Volver. Recuérdese que usted está con ese proceso, lo que usted está haciendo es aumentando m y disminuyendo n en la segunda integral. Usted está aumentando m y disminuyendo n en la segunda integral. O sea, cuando usted vuelva a integrar por parte, usted va a estar aumentando otra vez m y esto. Entonces, haciendo ese proceso reiterativo, va a llegar a un punto donde la segunda, el segundo polinomio, el que era con n, se va a disminuir y le va a quedar este producto que está aquí. O sea, integrando por parte otra vez y otra vez y otra vez. Le va a quedar esto porque va a llegar a un punto donde ya va a tener la derivada cero, que es la no derivada. Cuando lo haya hecho n veces, porque ya ha agotado el otro. O sea, este. Lo ha agotado y ha llegado a la derivada cero. Y la derivada cero es no derivar y queda la función original. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Sí, profesor. Bien, entonces en este supuesto se ha supuesto varias cosas. Primero, sin pérdida de generalidad, porque si yo estoy, tengo dos polinomios con m y n genérico cualquiera, yo puedo decir que uno de ellos es el más grande que el otro. Entonces yo quise ha supuesto, por ejemplo, que n es más grande que m. Entonces, si n es más grande que m, la derivada dice dentro del integrando es 0, primer caso. Porque bueno, si n es más grande que m, si n es más grande que m, ya aquí hay un punto donde o sea, derivando, se pasó aquí y este se va a convertir en 0, porque va a haber un punto donde este polinomio se anuló. O sea, cuando usted desarrolla este binomio, usted sabe cuál es el término de mayor grado que le va a quedar. Y el término de mayor grado que le va a quedar ahí es x elevado a la 2m, porque en un binomio de Newton, el primer término es, por ejemplo, la primera cantidad elevado al exponente. Y entonces el término más grande de ahí es x elevado a la 2m. Entonces, ahí lo que se va a hacer es simplemente un análisis para justificar que con ese proceso de integración por parte, esta integral va a dar 0 cuando m sea menor que n. Por esa razón. Porque como voy derivando, va a haber un punto donde
tengo esta derivada y van a hacer, va a anular esto porque la derivada lo que hace es que va disminuyendo el polinomio. Va a dar un punto ya donde va a quedar cero. Ahora, bueno, y si queda cero, ya la integral da cero. Pero falta el caso cuando m y n sean iguales. ¿Qué pasaría si m y n son iguales? Y entonces, para el caso cuando m y n son iguales, hay que hacerlo aparte aquí. Y entonces venimos a hacer el caso cuando m y n son iguales. Si usted quiere visualizar el proceso que nosotros hicimos, con casos particulares, solamente tiene que tomar un m, por ejemplo, igual 3 y un n igual 4 y se pone a hacer la integración por parte. Sería que usted está integrando el producto de dos polinomios particulares que son el P3 de leyenda y el P4, que lo puede sacar de la misma fórmula de Rodríguez. O lo puede escribir a sí mismo con la fórmula de Rodríguez. Ahora, si m y n son iguales, que es el otro caso que faltaría por demostrar, a ver, recuérdese que cuando m y n son iguales no tiene que dar cero porque es la norma. Ya ahí nosotros demostramos que un sistema ortogonal. Ahora, cuando m y n son iguales, lo que andamos buscando es la norma de un polinomio de Legendre. Porque el producto punto de él consigo mismo es igual a la norma elevado al cuadrado, recuerdo. Bueno, para él, m y n iguales, simplemente lo que hemos hecho es escribir lo mismo que teníamos, pero en toda parte poner n. ¿Por qué? Porque ya sabemos que m y n son iguales. O sea, todo este cálculo no lo vamos a volver a hacer de nuevo. Lo llevamos hasta ahí para m y n iguales. Aquí le quedaría 2 elevado a la 2n. Y aquí n por n factorial sería igual a n factorial elevado al cuadrado. Y aquí lo que ya tenemos, todo con n. Míralo aquí. Es lo mismo. Entonces lo que nos toca es hacer esa integral para el caso en que m y n son iguales. Entonces le dice que la derivada en el interior de la integral va a matar o va a eliminar o va a anular todos los términos de esta señorita. Es decir, ¿cuántas veces usted está derivando? 2n veces. Si usted tiene el mayor coeficiente o el mayor término, el mayor grado que va a salir aquí es 2 elevado a la 2n. Es decir, si usted no necesita ponerse a derivarlo todo, sino simplemente observa si derivaría el término de mayor grado para observar. O sea, ya va a matar todos los términos de esa, excepto este término que como quiera le va a quitar la parte literal y lo va a dejar en una constante. Recuérdese que el término de mayor grado es x elevado a la 2n, que sale de ahí, y los otros son de grado menor que él. Entonces, si a este término la derivada 2n veces me lo deja en una constante, porque todos los otros lo anulan. O sea, va a eliminar todos los términos, excepto ese. Y para ello, aquí se ha escrito la derivada de esto es igual a esto, a este término que está aquí.
Si usted quiere, escribe el binomio de esto, escribe el desarrollo de ese binomio y se da cuenta. Además, si lo quiere hacer no en forma general, sino que lo quiere hacer para un caso particular, le pone, por ejemplo, lo puede ir haciendo por inducción. Si n valiera 1, entonces sería simplemente la segunda derivada del binomio, porque n vale 1. Si n valiera del binomio elevado a la 1, o sea, la segunda derivada de eso me va a dar solamente 2. ¿Por qué? Porque la primera va a ser 2x y la segunda va a ser 2. Si n valiera 1, es 2, entonces tendría la cuarta derivada de esto elevado al cuadrado y lo puede hacer y va a ver que nada más va a quedar el coeficiente de esto, o sea, 2 veces n factorial es lo que le va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Calcular esa derivada. Nada más, eso es lo que se ha hecho. Y esa derivada da 2n factorial. Esa derivada da 2n factorial. Se sustituyó ahí el 2n factorial y como una constante salió fuera. Y ya esta integral es inmediata. Se puede escribir esa integral en términos de la función gamma. Se puede demostrar en términos de la función gamma. Se hace esta integral con una sustitución trigonométrica. Ya luego cuando estemos en integrales paramétricas también la volveremos a ver y la vamos a desglosar. Y entonces, llamándole a x seno de t en esta integral, si x es igual al seno de teta, perdón, entonces también va a variar los límites, puede variar los límites y escribir esta integral en términos de la función gamma, con esta identidad. Y el diferencial de x igual a esto. Y en términos de la función gamma ya tendríamos lo que quedaría con esta integral. Aquí le está dando un repasito de la función gamma para hacerle nada más esa integral. Pero por el momento yo digo, bueno, en términos de la función gamma hago esta integral. Y esa integral en términos de la función gamma igual a esto. Y yo sustituyo y voy a simplificar. Ahora, aquí lo que está recordando es alguna propiedad de la función gamma. Para no tener esto así en términos de la función gamma y ver cuando uno lo ponga aquí, qué parte se va a simplificar, porque si no lo deja muy abultado y cuando viene a ver hay cosas ahí que son iguales como lo es. Entonces, propiedad de la función gamma para poder expresar la gamma de n más 3 medios como factoriales y la gamma de n más 1 por pi como factoriales también para simplificar con esto. Bueno, todo el mundo sabe que la gamma de n más 1 es igual a n factorial. De ahí ya yo sé que puedo cambiar esto por n factorial. Solamente me falta cambiar esta parte. Y también sé que hay una fórmula llamada la segunda fórmula de inversión. Entonces, esta fórmula también se cumple, no la estoy demostrando, con la función gamma. ¿Y para qué la uso a esta? Para expresar la otra parte que me da la integral, esta. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy calculando, yo puedo escribir que la gamma de n más 3 medios la puedo escribir como la gamma de n más 1 más 1 medio. Para que se vea esta relación.
Entonces es como que yo cambio a Z aquí por n más 1 en esto. Entonces, si yo cambio a Z por n más 1, aquí tendría la gamma de n más 1, que es n factorial. Y aquí tendría la gamma de n más 1 más 1/2, que es esto. Entonces, esta es n factorial, y aquí tendría la gamma, si cambio a n por n más 1, aquí tendría la gamma de 2n de 2n más 2, que también la gamma de 2n más 2 también tiene una expresión. Entonces, lo que yo voy a tener es aquí la gamma de n más 3/2, la puedo escribir así. Esto está relacionado con la expresión cambiando a z por 2n más 1. Y ahí yo he usado también la gamma de 2n más 2, que no la escribí aquí, pero la pueden buscar porque ya aquí está simplificada. Entonces, la gamma, o también aquí la puede usar de manera directa, la fórmula como se está viendo, que no tiene que ir allá. O sea, la gamma de n más 1 más 1/2 se puede ver así. Entonces, ¿qué yo hago? Donde está ese denominador, pongo todo este paquete. Y donde está el numerador, pongo n factorial. Luego, entonces, cuando yo haga esa simplificación, la integral me va a quedar así. Fíjese, el menos 1 elevado a la n ya estaba ahí. Luego, entonces, ya tenemos el resultado de esa integral. Así. O sea, una integral como esta, en términos de la función gamma y después escrito en términos de factorial, ya sería esto. Ahora, ese resultado lo debemos escribir aquí y simplificar lo que se pueda simplificar. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. Escribir lo que teníamos y escribir también la integral ya. Esto, fíjese que en la integral apareció menos 1 a la n, pero también ya aquí había un menos 1 a la n. Entonces, perdón, aquí. Si usted observa esta parte, ya está, y el menos 1 ahora está elevado a la 2n. El menos 1 ahora está elevado a la 2n. Entonces, simplificando la parte que se repite, menos 1 a la 2n es 1. Usted simplifica la parte que se repite, el 2 elevado a la 1 más 2n, y el 2 elevado a la 2n le queda un 2 arriba. Ese n factorial al cuadrado con el n factorial al cuadrado se simplifica. Y este señorito es lo mismo que decir 2n más 1 por 2n factorial. Entonces se simplifica el 2n factorial con el 2n factorial. Y ya le da eso. Esa es la norma de cualquier, bueno, esa no, sino la raíz cuadrada de eso. Es la norma, porque este es el producto escalar de él por sí mismo. La raíz cuadrada de esto sería la norma de cualquier polinomio Legendre. Y si yo entonces divido entre la norma, ese sistema sería un sistema ortonormal. Entonces, esto es lo que me dice que el producto escalar de dos cualesquiera es igual a esa señorita
por la delta de Kronecker. Recuerde que la delta de Kronecker es igual a 0 si M y N son diferentes y es igual a 1 si son iguales, que sería lo que ya calculamos. Quise, repito, que en el proceso que estamos siguiendo van a salir las funciones especiales de diferente manera. Entonces, por eso quise desglosar la demostración de que los polinomios de Legendre forman un sistema ortogonal, pero también lo podemos normalizar ya porque ya conocemos la norma, dividiendo cada uno de los polinomios entre su norma. Aquí está lo mismo, pero para lo de Hermite. Recuérdese que para lo de Hermite nosotros ya habíamos planteado un ejercicio solamente con los 3 primeros y la función de peso. Pero aquí abajo está ya de manera más general, con todos. En el intervalo desde menos infinito al infinito, demostrar que los polinomios de Hermite forman un sistema ortogonal. También tenemos la fórmula de Rodríguez para ello. Pero yo voy a dejar esa parte ahí porque la vamos a trabajar más despacio. Y me voy a ir a la parte y digo, después aquí tenemos después aquí tenemos lo de Laguerre, que también vamos a demostrar que forman un sistema ortogonal. Aquí tenemos la serie trigonométrica que ya dimos y nos vamos a ir a la representación compleja de la serie trigonométrica para terminar, para avanzar en esa parte, que fue lo que vinimos a, el tema principal de hoy. Ya nosotros habíamos dado la serie seno-coseno y se había hecho la deducción de esto, y que eran los coeficientes de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Obtener la forma compleja de la serie trigonométrica de Fourier. Bueno, sabiendo esto, que esta es la serie seno-coseno de Fourier, y recordando la fórmula de Euler, que dice que E a la IX igual a coseno de X más I seno de X. De aquí también podemos sacar, si elevamos a la menos X, podemos sacar esta. Eso ya lo habíamos usado cuando dimos la parte de variable compleja. Esta sale directamente, recordando nuevamente, porque el coseno de menos X es igual al coseno de X por ser par. Y el seno de menos X es menos seno de X. Si nosotros sumamos estas dos expresiones, se van a simplificar los senos. Y me va a quedar que 2 cosenos es igual a la suma de estos dos y dividiendo entre 2 tengo esta expresión. Es la equivalencia del coseno en términos de la exponencial compleja con X. De igual manera, si restamos las dos expresiones, llegamos a despejar el seno así. Y ya sabemos y recordamos desde antes que es el seno complejo de X, por ejemplo, en términos de la exponencial compleja. Y esto que está aquí, que también es válido si Z fuera complejo poniendo Z ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Sustituir al seno y al coseno de esta forma en la serie trigonométrica para dejarla en términos de variable compleja. Eso es lo que hemos hecho aquí. O sea, no con X, sino en vez de X, usando N pi X sobre P. Esto, como que usted cambia aquí a X por N pi X sobre P. Lo cambia aquí, en toda parte donde esté la X, porque esta es la que queremos usar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, sustituyendo y lo
Y ahí se ve. A su 0 sobre 2, la sumatoria. Esta parte era el coseno, usando esta notación. Y esta parte es el seno, usando esta notación. Claro, seno de n pi x sobre p, no seno de x, porque esta es la que queremos. Luego, agrupando convenientemente, es decir, agrupando la misma potencia de E, desarrollando y agrupando, esto se puede agrupar de esta manera, sacando factor común. Y esto se puede escribir, si se observa, esta parte que está aquí, el 1/2, es el conjugado de este señorito. En notación de conjugado, hemos usado, de aquí a aquí se usó la notación de C sub n y C sub menos n a este. O sea, a este se le llamó C sub n y a este señorito se le llamó C sub menos n. Luego, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, ya, y también se cambió este señorito por C sub 0. Entonces, toda esta sumatoria se pueden acomodar en una sola, toda. Porque tenemos el C sub 0, tenemos lo negativo y tenemos el que va de lo positivo de n. Porque esto, fíjese que ahí dice menos n y aquí dice menos n. O sea, si usted de una vez le da los valores negativos a n, puede decir que esto va desde menos infinito hasta menos 1. Y ya se verían los valores ahí de lo n negativo. Entonces, lo que quiero aclarar es que estas tres series las podemos agrupar igual como pasaba en la serie de Lorentz, que tenía una parte principal que era la negativa y la otra, la de Taylor, la analítica de 0 a infinito. Esta la podemos agrupar en una sola desde menos infinito a infinito para los valores de n. Y aquí en esta compleja es más fácil, sería más fácil que la real, porque en vez de 3 coeficientes nada más tendríamos uno, que sería el C sub n. Pero además, en términos de los coeficientes de Fourier reales, podemos calcular al coeficiente complejo, porque ya si yo conozco estos coeficientes, lo calculo. Pero para no dejarlo como incógnita, porque bueno, yo lo tengo, los reales, mírenlo aquí, a la sub 0, a la sub n y al b sub n yo lo conozco. Pero para no dejarlo como incógnita, usamos estas expresiones para dejarlo ya en términos de ella misma. Y eso es lo que hacemos aquí, mírenlo aquí. Por ejemplo, ¿quién es C sub 0? C sub 0 hemos dicho que es un medio de A sub 0, pero A sub 0 es este señorito. Entonces, directamente mi nuevo C sub 0 sería este señorito. Mi C sub n lo calculo con la misma expresión, sustituyendo quién es A sub n y quién es B sub n. Es decir, un medio de A sub n menos I por B sub n. Agrupo, simplifico, uso la expresión de exponencial, que es más cómodo, y mi C sub n me quedaría así. El C sub menos n, que por algo se llamó sub menos n, porque eso es lo que va a pasar. Aunque lo estoy calculando todo ahí, cuando termino me doy cuenta que queda igual que este casi, pero cambiando a n por menos n. O sea, igual cambiando a n por menos n. Ese es C sub menos n. Así que estos son mis nuevos coeficientes complejos de Fourier, que nada más es uno solo, prácticamente dividido en 3. El C sub 0, el C sub n y el C sub menos n.
¿Alguna pregunta, jóvenes? No, maestro. Bien. Entonces, No. miren. Bien. Entonces, ya esa fue la parte que nos tocaba hoy. Fíjese que porque también abordamos un poquito más de la otra. Y obviamente, entonces, ¿qué es lo que sigue de ahí? Hacer ejemplo. En términos resumidos, una serie compleja de Fourier se vería de esta manera. Como la serie desde n igual a menos infinito hacia infinito, del C sub n por e a la n pi x sobre p. Y este señorito, el coeficiente de Fourier, tomándolo n como todos los números enteros. Igualito que pasaba con la serie de Lorentz, que el coeficiente venía en términos de la integral de Cauchy y además tomaba los valores n de las diferentes formas, y ese n cuando era positivo coincidía por la fórmula integral de Cauchy con la expresión del coeficiente para calcular la serie de Taylor en cálculo 1, que era la derivada enésima evaluada en el punto c sub 0 o x sub 0 entre el n factorial. Luego, antes del ejemplo, también recordamos que lo vimos en el ejemplo pasado, que la función que expresamos en serie compleja, que era una función periódica que podía tener discontinuidad, en serie real, seno coseno, tenía una discontinuidad de salto en el punto 0 y que además ahí la serie convergía al promedio del salto, o sea, pasaba por el punto medio del salto. Y a ese fenómeno se le llama fenómeno de Gibbs. Y además tiene otra aclaración profunda para esa parte. O sea que en la parte donde la función tiene discontinuidad de salto, la serie converge al promedio. Este más significa límite por la derecha, límite por la izquierda dividido entre 2. O sea que sería el promedio del salto. Es lo mismo que ya sabíamos. Es un criterio de convergencia en los puntos de discontinuidad. Otra cosa es que también para los problemas de aplicación, hay unos valores que tienen su interpretación, pero esta parte yo la quiero dejar para ver cuando vayamos al ejemplo para el circuito. Bueno, este es un ejemplo. Me dicen, recuérdense que nosotros podemos tener una función y sobre la misma función tener muchas series de Fourier, porque todo depende del sistema que yo esté utilizando. En el caso complejo, el sistema que se está utilizando es este señorito, funciones exponenciales complejas, que se puede demostrar que también forman un conjunto ortogonal. Y además recordando, relacionando con lo que ya dimos anteriormente, cuando se hizo la introducción de sistemas ortogonales, yo puedo tener una serie seno nada más, o una serie coseno, o una serie seno-coseno, o una serie Fourier-Hermite, o una serie Fourier-Legendre. Todo depende del sistema que yo use para desarrollar la función. Entonces, esta función, si yo pongo este mismo ejercicio, que está como ejemplo aquí y yo le dijera a usted, dame una serie seno de esta señorita. Entonces, yo te estoy pidiendo una serie seno, tú tendrías que hacer una, bueno, en este caso, esta función está desde menos pi a pi, tendría que cambiarla y hacerte una extensión de la función que fuera impar, te la daría de 0 a pi, y entonces tú haces una extensión impar de la función, haciendo una simetría, le agregaría la otra parte desde menos pi a pi,
y entonces tú haces tu serie seno de Fourier. O te puedo pedir una serie coseno de Fourier o una serie seno-coseno con los otros coeficientes. Pero en este caso lo que está pidiendo es una serie compleja. Entonces, si te pide una serie compleja, venimos aquí. Ahora, si te pide una serie seno-coseno, tú tendrías que calcular estos tres coeficientes y ponerlo ahí. Y ya esa sería la serie seno-coseno. De la misma función, ¿eh? Bueno, la serie compleja, como hemos dicho, muchas veces más cómoda, más fácil. Aquí no hay que calcular tres coeficientes, sino solamente uno, porque esta señorita la que estamos calculando, o sea, esta. Así que nada más tenemos que calcular quién es su n. Mi función ya me la dan. Y entonces calculo aquí el coeficiente de Fourier. Aquí P vale pi, que lo dice aquí. Cuando sustituyo en el coeficiente de Fourier, o sea, en este señorito, pongo pi ahí. Aquí abajo me faltó el pi ahí arriba. Miren, ¿lo ven? Se está viendo. Me faltó aquí el pi en el numerador. Vamos a agregarlo. El pi en el numerador del coeficiente C sub n. La fracción dentro de la integral, el pi aquí arriba. Vamos a agregarlo. Pi. Deja ver si lo cogió. Quitarle ese puntito. Debe aparecer ahora. Ahí le falta el pi. Ahí. Aquí arriba es. Allá lo cogió, míralo ahí. Pero aquí en el ejercicio no está el error. Entonces eso era lo que le decía. Cuando usted pone donde está pi, se simplifica el pi de arriba del n con el pi y queda ahí nada más inx. Entonces aquí sustituyó la función. Fíjese que donde quiera que está P, está pi, porque esa es la longitud, el intervalo es desde menos P a P. Entonces simplemente se ha puesto pi donde quiera que está P. Y luego entonces aquí ya esa integral se colocó la misma base, se sumaron los exponentes y se integró la exponencial, que es una integral inmediata. Y esa integral se evaluó, la exponencial se integró y se evaluó desde menos pi a pi, o sea, cambiando a x, pues desde menos pi a pi. Luego ya ese es el resultado del coeficiente, pero ese coeficiente así está muy feo y entonces vamos a simplificarlo. ¿Cómo lo simplificamos? Usando la fórmula de Euler. Nosotros sabemos que esto que está aquí es lo mismo que esto, usando la fórmula de Euler. ¿Por qué? Porque distribuyendo dentro sería e a la menos pi por e a la menos n pi i. Y e a la menos n pi i, usando lo que ya vimos anteriormente, se puede escribir así. El coseno de n pi, el seno de n pi es 0. Y el coseno de n pi es menos 1 elevado a la n. Y entonces con esta expresión se ha simplificado esta parte. De la misma manera, para la segunda parte, usando la fórmula de Euler, da esto. Lo podemos poner ahí y agrupamos. Pero aún así, luego que está aquí, podemos recordar el seno hiperbólico. Es decir, esto dividido entre 2 es lo mismo que seno hiperbólico de pi. Y lo otro, se hizo la división de número complejo multiplicando arriba y abajo por el conjugado de este que está aquí,
que sería 1 menos NI, multiplicando arriba y abajo. Se queda así. Entonces ya ese coeficiente se ve más bonito. Y ese coeficiente, que aquí, déjame ver si me faltó, no, allá ahí se sustituyó. Entonces ese coeficiente se sustituye aquí. Y aquí se pone pi. Y aquí lo que dio el coeficiente. Y esa es la serie compleja de Fourier. Poniendo el pi ahí quedó esto y este es el coeficiente. Esto se puede sacar fuera de la serie porque la serie en términos de n, y esta señorita es la serie compleja de Fourier para la función exponencial, o sea, e elevado a la menos x. Otra aplicación, bueno, otra no, porque nosotros no hemos dado aplicación de la serie compleja todavía, solamente fue un ejemplo. Una aplicación de la serie compleja de Fourier sería resolver un problema, por ejemplo, de circuito. Resolver un problema de circuito. Esto que está aquí, déjame ver si yo le agregué la imagen. Bueno, no está agregada la imagen. Pero esta ecuación diferencial representa un circuito en serie. Un circuito RLC, resistencia, inductancia, capacitor. Y aplicando la ley de Kirchhoff para ese circuito se obtiene esa ecuación diferencial, que es conocida en ecuaciones diferenciales. La inductancia yo la conozco, la resistencia la conozco el potencial, y además de conocerlo el potencial, tengo la capacidad de que lo puedo derivar y además lo puedo expresar en serie de Fourier. Pero no conozco la corriente. Entonces, para resolver la incógnita de esta ecuación diferencial es determinar la corriente del circuito. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, planteamos el potencial en forma de una serie, porque lo conozco. Estos coeficientes del potencial lo conozco porque se calculan así. Estoy calculándola en un periodo, o sea, en un periodo de longitud t. Entonces, el valor de P ahí sería 1/2 de t, ¿verdad? Y en la serie compleja de Fourier, recuérdense que el coeficiente tenía 2P. O sea, que P ahí es 1/2 del periodo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos resolviendo una ecuación diferencial por serie de Fourier. ¿Cuáles son los pasos? Suponer la función corriente también como una serie. Entonces, al suponer la función corriente como una serie, mi objetivo es calcular ese coeficiente. Porque ya después que yo conozco el coeficiente, la tengo, la corriente, como una serie. Ojo, para calcular bueno, aquí hemos hecho un cambio, la frecuencia que está ahí es igual a 2pi sobre t, que esa es la parte que le quería dar una interpretación allá arriba. Ustedes la leen luego, la interpretación física de la frecuencia en la serie. Entonces, lo que hago es derivo esto 2 veces, porque debo sustituirlo aquí, y aquí, y aquí. Y lo igualo a la otra serie que ya yo tenía, que la conozco, y eso se ha hecho aquí. Ahí está ya todo sustituido. Como que yo pongo esta serie, la derivada de esta también, y la pongo de este lado y lo igualo a 0. Entonces derivo la serie, la sustituyo y lo igualo a 0. Y cuando lo iguale a 0,
esto va a ser 0 si los coeficientes son 0. Recuérdese que mi incógnita es el coeficiente de la serie de la corriente eléctrica. Ese C no lo puede confundir con este C sub N, porque ese C sin N ahí abajo es la capacitancia, ¿verdad? Entonces ya esto es 0 si este coeficiente es 0. Luego, si ese coeficiente es 0, porque los términos exponenciales no se anulan en ninguna parte, igualo a 0 este coeficiente y de ahí despejo al C sub N, que es el que me interesa. Y un despeje maravilloso del C sub N ahí me da este. Así que ya yo tendría cómo sería el coeficiente de la serie incógnita de la corriente eléctrica. Y ya, aquí ya terminó el problema. Lo único que me está diciendo ahí, que a esa frecuencia que está ahí se le llama frecuencia natural del sistema para el n igual 0. La frecuencia omega sub 0 igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L, la inductancia por la capacitancia. Y ya ese una aplicación de cómo resolver una ecuación diferencial por serie. En términos de eso, en los 8 minutos que nos quedan ya de esta sección, y si nos faltaran algunos, entonces tendríamos que volver a entrar. Si lo terminamos en esos 8 minutos, no hay ningún problema, que creo que se puede hacer. Pero si nos faltan algunos minutos, lo entramos para indicar la segunda parte, que es esta. Y como para que sea el paso, vuelven y entran. ¿Para qué otra cosa vamos a usar la serie de Fourier? Compleja. Que también no tiene que ser compleja, la serie compleja y la no compleja de Fourier para resolver ecuaciones diferenciales entonces de este tipo. Entonces aquí vamos a explicar el procedimiento. Lo primero es que cuando yo tengo una ecuación diferencial con coeficiente constante, va llamado ahí P sub 1 y P sub 2 son coeficiente constante conocido, igual a una función. Cuando ustedes resolvían ecuaciones diferenciales de esto, la solución de esta ecuación diferencial era la suma de una solución general de la homogénea, o sea, esta igualada a 0, más una solución particular de la ecuación general. Bueno, para la homogénea, todo el mundo sabe cómo se resuelve la homogénea. Nosotros usaremos la serie de Fourier para buscar la solución particular. Es decir, vamos a representar la solución particular de la ecuación diferencial en forma de una serie de Fourier de esta forma. Esta no es compleja, esta es de la anterior, seno, coseno. Pero ella misma, más abajo, la vamos a escribir también en forma compleja. Entonces, ¿cuál es el proceso? Se supone una solución para la ecuación diferencial en forma de serie, que es la que ya llamaremos solución particular. Y lo único que queremos calcular son estos 3 coeficientes. Pero nosotros no podemos aquí calcular esos coeficientes porque no conocemos la función que estamos expresando en serie, porque precisamente ella es la que andamos buscando, pero expresada en serie. Entonces, ¿cómo lo calculamos aquí? Asumiendo que esta es una solución de esa ecuación diferencial. Y también asumiendo que esta señorita se puede escribir en serie, porque esta la conocemos. Recuérdense que esta YP no es esa, sino una solución de la ecuación completa. Entonces, asumiendo que esta es una solución de esta ecuación, la derivamos 2 veces y la reemplazamos. Ya ahí se hizo el proceso de derivación y de sustitución. Fíjense que a esta lo estamos poniendo con A sub 0 mayúscula, A sub N mayúscula y B sub N,
porque la otra que vamos a escribir con la minúscula es la de esta. Fíjese, aquí tenemos la segunda derivada, que sería, se pone esto, pero ya ahí todo se agrupó, se sustituyó y se agrupó. Toda esta parte, hasta el igual, es la función, o sea, esta señorita multiplicada por 2. Perdón, por P sub 2. Después la primera derivada multiplicada por P sub 1. Y después la segunda derivada y se sumó todo y se agrupó aquí. Y la otra parte es esta, que es una función que conozco y que tiene representación en serie de Fourier, que sería esta. Recuérdense que la incógnita son los coeficientes mayúsculos. Entonces, de ahí, aplicando igualdades en serie, este señorito coeficiente tiene que ser igual a este. Me da la primera ecuación. El 2 se simplificó. Este coeficiente tiene que ser igual a sub n. Y el otro coeficiente tiene que ser igual a b sub n, minúsculo. Y aquí se me forma un sistemita para calcular lo mayúsculo, que son los incógnitos. Resuelto el sistema, ya tendríamos aquí. Estos serían mis nuevos coeficientes en términos de todos los otros elementos que ya conozco. Y no me puse a calcularlo, bueno, porque lo dejamos ahí porque ya lo tenemos aquí calculado, ¿verdad? Un ejemplito. Míralo aquí. Primer paso, expresamos esta señorita en serie. Mírela ahí. Ya ahí se buscaron los coeficientes, se expresó en serie. Se escribieron los coeficientes a su 0, a su n minúscula es 0 en este, no tiene serie, no tiene término coseno, y tiene a su 0 minúscula y tiene el b sub 2n, porque menos 1, porque los términos son de esa forma. Los coeficientes de. Luego, y estos son 0 los pares. Luego ahora calculamos con estas tres expresiones de manera directa, porque no vamos a repetir todo el proceso. ¿Quiénes serían entonces Recuérdense que aquí, como no hay primera derivada, entonces P sub 1 es 0. Y P sub 2 es 3, coeficiente de la función. Así que calculamos los otros coeficientes con las expresiones y ya ponemos esos coeficientes en la YP, que teníamos la forma de YP aquí. Ya luego, esta señorita es una solución de esa ecuación diferencial. Ese fue un ejemplo. El mismo proceso, pero se lo dejo a ustedes para que lo sigan. En la próxima clase lo podemos seguir. Para escribir lo mismo que hemos hecho, pero en términos de variable compleja. Aquí está resumido ya, otra vez lo mismo que teníamos. Y aquí hay otro ejemplo de aplicación para la ecuación de conducción de calor. Pero lo dejamos ahí, jóvenes. Echamos más temprano. Nos vemos en la próxima clase. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Nos vemos en la próxima clase.